Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana. Mi nombre es Noemí Peña y estos son nuestros titulares. Fallecimiento de un hombre al parecer por abuso de drogas. Este año se espera abrir la frontera aérea con Venezuela, según el gobierno. Falta de agua potable en Colombia. Y en Perú, desbordes de ríos generan pánico entre habitantes. Granjero prefiere regalar sus cosechas antes de perderlas. Y a esta hora les damos la bienvenida a todos los televidentes a nuestra emisión de Primera Plana, esperando que hayan tenido un excelente martes. Como siempre, empezamos con nuestras noticias locales y en esta oportunidad con algunos hechos que ocurrieron en las últimas horas. Entre ellos uno lamentable en donde un turista perdió la vida en un edificio en el área de Playa y al parecer por una sobredosis. Ayer lunes, en horas de la tarde, alguna persona que se encontraba en el ex edificio de Ladies Choice, según lo que indicó, surgió un caso serio en donde personas estaban gritando pidiendo ayuda por parte de la ambulancia porque un hombre al parecer no estaba reaccionando y allí empezaron con su reanimación. Dirigieron una ambulancia que se encontraba allí muy cerca de este lugar en donde lamentablemente encontraron a este turista en nuestra isla que según las autoridades habría consumido alcohol, pero sin embargo posiblemente también había ingerido alguna droga que allí lo que derivó una sobredosis. Este hombre, según lo que explicó las autoridades, lamentablemente falleció. La ambulancia, a pesar de que se presentó de una forma muy rápida, no pudo lograr allí también traerle pulso una vez más a este hombre y por eso le notificaron a las autoridades concernientes. Los bomberos se presentaron allí para poder atender y de esta manera la policía, conjuntamente con los detectives, realizaron una investigación. En otro hecho también que se registró ayer lunes en horas de la noche, los habitantes del área de Joyver que están viviendo allí en esta parte, escucharon un ruido bastante fuerte y cuando se dieron cuenta, allí un techo había sido arrancado por completo de una casa. Quienes estaban viviendo allí explicaron que escucharon este fuerte sonido. Las alarmas fueron activadas de inmediato y allí despacharon la policía y los bomberos, en donde cuando llegaron las autoridades encontraron a la familia por completo en la parte de afuera asustada. Afortunadamente todos se encontraban bien. Los bomberos inspeccionaron la situación y efectivamente, según lo que explicaron, y allí todo el techo fue arrancado por completo. El mar también fue notificado para quitar la corriente. Entre tanto, el gobierno local dio a conocer por medio de su Facebook que Aruba está pensando en abrir la frontera con Venezuela este año. El gobierno de Aruba, a través de su página de Facebook, dio a conocer la siguiente información de que la isla está considerando abrir la frontera con Venezuela a este año. La frontera con Venezuela sabemos que está cerrada desde el año 2019, al momento en que el gobierno de Venezuela cerró la frontera unilateralmente. En mayo del 2023 se abrió la frontera marítima a base de diferentes acuerdos hechos con las autoridades de Aruba y también con las autoridades de Venezuela. Diferentes instancias en Aruba desde ese momento comenzaron a preparar para poder abrir la frontera aérea y se espera que en el primer cuartal del 2024 puedan dar una indicación de qué día exactamente se va a poder abrir la frontera aérea. Las reuniones ya se están llevando a cabo para poder asegurar una reapertura segura y de una forma responsable. Mientras tanto, el cierre de la frontera se prolongó con 3 meses más a partir de este 23 de enero del 2024 para poder finalizar las preparaciones. El cuerpo policial, en su afán porque la comunidad disfrute de las festividades del carnaval, vuelve a hacer un llamado para que el comportamiento sea al 100% óptimo. El cuerpo policial de Aruba sabemos que está preparado para lo que tratan las festividades del carnaval de este año 2024, que es la celebración grande, carnaval número 70. Sin embargo, quiere hacer un llamado a la comunidad para que el comportamiento sea óptimo en todas las paradas, no solamente de los asistentes que están dentro de la ruta, pero también quienes disfrutan de las paradas del carnaval en la parte de afuera. Es por este motivo que el llamado de atención no solamente es para la ingesta de alcohol, pero también para el comportamiento cívico para los presentes, pero también para las autoridades. Sabemos que ellos harán diferentes controles rutinarios para así evitar cualquier situación que pueda salirse de control durante esta celebración.
Y en nuestra ronda internacional empezamos en Colombia porque el bajo nivel de precipitaciones y las altas temperaturas comienzan a provocar el desabastecimiento de agua potable a decenas de poblaciones en el país. Fue declarada la calamidad pública en la ciudad de Santa Marta y en los departamentos de Córdoba y Boyacá. Un campesino de la tercera edad es la primera víctima mortal de los incendios forestales que se registran en el departamento de Boyacá. El lamentable hecho ocurrió en la vereda Las Peñas del municipio de La Capilla, donde según vecinos, el hombre no habría alcanzado a salir de su vivienda en medio de las fuertes llamas. En Boyacá, por cuenta del fenómeno del Niño, se ha generado desabastecimiento de agua en 34 municipios. Ante la escasez de lluvias en Santa Marta y la disminución significativa de los caudales de los ríos que nutren el acueducto de la ciudad, fue declarada la calamidad pública y la alerta naranja. Los bomberos piden la colaboración para no iniciar quemas de basuras y así disminuir la propagación de incendios forestales en los cerros secos. En Córdoba es crítico el panorama que enfrenta el departamento por cuenta de la sequía. Cerca del 50% de los municipios están presentando desabastecimiento de líquido. El gobernador presentó un plan de acción al gobierno nacional que permita la entrega de agua potable de manera inmediata. En Guatapé, oriente antioqueño, las autoridades confirmaron el racionamiento de agua nocturno de 11 de la noche a 5 de la mañana de manera indefinida. La medida fue adoptada tras confirmar que los tanques de la empresa de servicios públicos del municipio están en niveles mínimos por cuenta de las escasas lluvias. Entre tanto, tormentas de costa a costa dejan una estela de muertos en Estados Unidos y las frías temperaturas posan un nuevo riesgo en los caminos. El informe es de La Voz de América. Al menos 90 personas han muerto a consecuencia del clima extremo que ha experimentado gran parte del país, según reportes de la televisora CBS, con una serie de tormentas de costa a costa que han dejado árboles caídos, accidentes en las carreteras y el conocido como hielo negro en los caminos, que es la nieve o lluvia que se congela por las temperaturas gélidas en varios estados del noreste. Fabián Velázquez necesita su vehículo para trabajar y ha tenido que tomar precauciones adicionales para transitar. Primero que todo, tratar de revisar las llantas del carro, ponerle las cadenas, manejar despacio, no saltarte los stops y tratar de seguir las reglas, ¿no? Tener mucho cuidado porque acá en Nueva York hay muchos ciclistas y es muy importante como que respetar. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, manejar se hace peligroso por la lluvia congelada que ha caído. En Oregon, más de 45.000 hogares permanecían sin electricidad y en otros estados como Pensilvania, California, Indiana y Nuevo México también se reportan cortes de luz. En Nueva York se activó el código azul para que las personas desamparadas no duerman en las calles. Entre tanto, migrantes recién llegados experimentan el frío extremo por primera vez. Demasiado frío y para buscar trabajo está demasiado duro, para eso lo del trabajo. Si nos podrían ayudar, si sea con los permisos, con lo que sea. Y asimismo en Ecuador, militares dejaron sin internet y televisión satelital a los presos de la cárcel de Machala durante un operativo ejecutado. Hoy se retiraron 1.500 metros de cables. Las Fuerzas Armadas intervinieron una vez más la cárcel de Machala en la provincia del Oro la tarde de este lunes. Una veintena de militares ingresó al penal e incluso a los techos. Según informó el ejército ecuatoriano, la operación se concentró en el cableado del sistema eléctrico del centro carcelario. Ahí descubrieron que se camuflaban cables de fibra, puntos de conexiones de internet y televisión satelital que conducían a los diferentes pabellones de la cárcel. Los uniformados, utilizando escaleras, subieron y recorrieron el tejado, mientras otro grupo inspeccionaba el patio. Ellos desenredaron la extensa cantidad de cables. Finalizada la intervención, indicaron que se inhabilitaron un total de 1.500 metros de cable. El informe de inteligencia militar señala que esto no solo era usado para acceder a internet y televisión satelital, sino para que los presos ordenaran asesinatos, extorsiones y otros delitos a miembros de sus bandas para ejecutarlos en el exterior. Y en Perú, desbordes de ríos ponen en riesgo decenas de familias. Los más afectados fueron los vecinos de Cadena y Santa Rosa, mientras en Lima son varias las viviendas que están a punto de colapsar por la crecida de un río. Hacen de todo. Colocan piedras, sacos de arena y ni así logran estar seguros. La fuerza de la naturaleza, una vez más, los afecta.
más de 200 las casas que están en peligro ante el incremento del caudal del río Santa Eulalia, que cada día incrementa más su volumen debido a las fuertes lluvias que se presentan en la zona alta. Esta vivienda es una muestra de la fuerza con la que el agua golpea las estructuras. Ya se ha llevado una parte de la casa. Ahorita solamente tenemos 2 familias afectadas, pero si esto continúa, va a ser afectada a las 200 familias. No solo son viviendas, también campos deportivos y centros de esparcimiento, por lo que piden mayor atención por parte del gobierno central. Otra zona gravemente afectada fue la de Cadena y Santa Rosa de Chapajilla en la provincia Leoncio Prado en Huánuco. El desborde del río Guayaga provocó una enorme inundación. Una veintena de casas quedaron afectadas. Las familias lo perdieron todo. Las imágenes son sobrecogedoras. Algunos animales de corral fueron rescatados. Personas ven perdida su vida entera. Los campos de cultivo son inexistentes. Y el presidente Joe Biden anunció nuevas medidas para apoyar el acceso al aborto y a los anticonceptivos en los Estados Unidos, un tema que anima a los votantes desde que la Corte Suprema anuló el fallo en el 2022 que permitía el aborto a nivel federal. La Casa Blanca anunció nuevas medidas destinadas a facilitar el aborto en hospitales y garantizar el acceso a anticonceptivos y medicamentos abortivos. En un comunicado, el presidente Biden dijo que esto representa su último intento de contrastarse con sus rivales republicanos, que apoyan límites estrictos al aborto en Estados Unidos. Y llega en el aniversario del fallo que garantizó el derecho federal al aborto durante casi 50 años, hasta que la Corte Suprema lo anuló en 2022. La solución definitiva es aprobar una legislación nacional federal para restablecer las protecciones de Roe y continuaremos trabajando con la esperanza de que el Congreso apruebe esa legislación para que el presidente pueda firmarla. Frente al caos médico y legislativo que existe ahora, dijo Klein, las agencias federales emitieron una guía que aumenta la disponibilidad de anticonceptivos gratuitos, mientras un equipo especializado verificará que los hospitales, incluso en los 21 estados que prohíben o limitan el aborto, ofrezcan estos procedimientos de emergencia cuando la salud de la mujer está involucrada. Los votantes han votado para proteger los derechos reproductivos. Necesitamos estas protecciones en todos los estados, porque el acceso a su familia a la atención médica no debe depender de su código postal. Las medidas resaltan el esfuerzo presidencial sobre el tema, frente a varios pedidos de la sociedad civil para que la Casa Blanca tome medidas más enérgicas e impulse el acceso al aborto. Al mismo tiempo, los defensores del derecho al aborto critican a Biden por no hacer lo suficiente y, por ejemplo, no haber penalizado a los hospitales que se negaron a dar abortos de emergencia en pasado. Y el Congreso colombiano rindió homenaje póstumo a Piedad Córdoba. El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez y varios políticos progresistas estuvieron en la ceremonia. Con estos versos, cantaoras de diferentes regiones del país que conocieron a Piedad Córdoba le agradecieron por lo que califican su vida de lucha por la reivindicación de mujeres, comunidad afro y la población LGTBIQ+. Al homenaje en el Salón de la Constitución del Senado se unió el presidente Gustavo Petro, que abrazó a los hijos de la senadora del Pacto Histórico y les dio el sentido pésame. Pues yo creo que ellos todos empezaron juntos, ¿no? Es como una generación de dirigentes de izquierda que empezó un proceso y culminó con la presidencia de él. Estaban de pronto a veces separados, otras veces unidos, pero los unían pues unos ideales y unas creencias en cómo se debe hacer la política y por qué se debe pelear en general. La vicepresidenta Francia Márquez y otros compañeros de lucha política de Córdoba defendieron su trayectoria. Yo como vicepresidenta tengo que decir que Piedad Córdoba abrió las puertas de las mujeres en la política en este país, pero de las mujeres negras en este país. Yo no sería vicepresidenta sin el camino que ella hizo, junto a muchas otras mujeres y hombres
de esta nación. Levantó las banderas de la paz cuando era impensable. Es un capítulo de la historia que algún día el país tendrá que reconocerle. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Aumento de cáncer en personas adultas. Familia encuentra venenosa culebra en medio de la ropa. All right, I got you. Yep. What the? Who coming down for the party? Cita conectando, cita conectando. La Carnaval 70, arroba gente, está celebrando su cultura. Cita conectando. In unity, celebrating 17. Cita conectando. La guisa, manera, move cubo. Una cubo mira, te aceita el bota mira. Cita, cita. Son papas cita, set up your body. Cita, cita, por caminda. Cita conectando. Cita, sponsor oficial de Carnaval 70. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hacibocos, de Florincard efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga uma mensual confortável, sem ter gasto não adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florincard efetivo de CMB. Bom amigo. Binhunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que vou acumular, te recebo mais cerca de tremenda experiência nos prêmios na estadia no hotel e muito mais. Sem olvidar de nos Casino Burst app. Download essa aqui e junga online grátis e ganha prêmio para junga de nos casino maneira free play. Passa a visitar-nos ao OMS para assim votar medalha por momento ganador. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Los casos de cáncer están en aumento entre adultos estadounidenses menores de 50 años, según un informe. La investigación dice que cada vez más los pacientes están pasando de personas mayores a individuos de mediana edad. Sin importar la edad, cuando el cáncer ataca, la detección temprana es crucial, ya que mejora las probabilidades de supervivencia. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Cuando se trata de la detección del cáncer, los patólogos normalmente observan muestras bajo el microscopio para ayudar a determinar un diagnóstico. En nuestro instituto hemos lanzado un programa de patología digital que nos permite convertir esa diapositiva en millones de píxeles que pueden revisarse de forma remota por un segundo patólogo. El doctor Anil Parvani, del Centro Integral del Cáncer de la Universidad Estatal de Ohio, dice que ahora mismo están probando una nueva tecnología que involucra inteligencia artificial, utilizando algoritmos para detectar y clasificar el cáncer. Cuando estamos detectando cáncer usando diapositivas bajo el microscopio, estamos limitados a cuántas personas pueden verlas, a cuántas personas puedo consultar.
Pero una vez está en formato digital, no solo puede revisarla un experto, sino que luego podemos aplicar algoritmos de inteligencia artificial para detectar el cáncer. Parvani dice que los algoritmos pueden ser entrenados para detectar tipos específicos de la enfermedad, como cáncer de próstata o de mama. Y no solo detectar el cáncer, sino determinar cuánto cáncer está presente en la biopsia y potencialmente proveer información para ayudar con el pronóstico de la enfermedad. Así que estamos en un momento muy emocionante en el diagnóstico de patología, porque tenemos todas estas nuevas herramientas disponibles que pueden ayudar a los oncólogos, lo que puede ayudar a los pacientes con cáncer como nunca antes. Empezamos la sección de las más virales con una mujer que se encontró una enorme serpiente venenosa dentro de un cajón de la ropa de su hijo pequeño. Un video subido a las redes sociales muestra una serpiente marrón, una de las más venenosas del mundo, enroscada entre las prendas de vestir. En Australia, una madre de familia se llevó el susto de su vida al encontrar a una serpiente de 1,5 metros dentro del cajón de ropa de su hijo de 3 añitos. La mujer llamó a un especialista en reptiles que se hizo cargo de la situación. Según Mirror, una serpiente marrón oriental fue la que se escabulló hasta la ropa del niño. Cabe destacar que esta es una de las especies más mortíferas del mundo y su avistamiento dentro de viviendas no es muy usual. Mark Pelley, cazador de serpientes, arribó hasta la casa de la familia y se hizo cargo de la situación. Él grabó el enorme reptil y subió el video a su cuenta de TikTok. Es una serpiente marrón dentro de un cajón. Eso no es algo que se ve todos los días, manifestó el especialista, quien todavía nos explica cómo ese enorme reptil pudo entrar hasta ese lugar de la casa. La única explicación que el experto en reptiles halló es que la serpiente pudo haberse camuflado en la ropa mientras ésta se encontraba en el tendedero y que la guardaron dentro del cajón sin percatarse de su presencia. Tras sacar a la serpiente de ese lugar, Pelley manifestó que se trata de un reptil agresivo y de rápidos movimientos. Esta especie es particular, es reconocida por su mal carácter y por alcanzar una longitud de más de 2 metros. Y asimismo en redes sociales, una joven generó polémica por demostrar su supuesta difícil vida que tiene al ser una mantenida. Una reciente revelación en un video de una mujer en México desató una polémica en las redes sociales al abordar las complejidades de vivir como una mantenida. Aunque la joven asegura que su vida no es todo color de rosa, muchos criticaron y consideran que hablar de dificultades en su situación es un privilegio y una falta de empatía hacia quienes enfrentan verdaderas adversidades económicas. En el clip, la protagonista comparte con sus seguidores cómo comienza su día, destacando la falta de preocupaciones financieras y la libertad para manejar su tiempo. Aunque no tiene un empleo convencional, mantiene un proyecto de ayuda espiritual ofreciendo consultas de tarot en línea. Su esposo, según ella, se encargó de todas las responsabilidades financieras, permitiéndole disfrutar de una vida tranquila. La mujer sostiene que su estilo de vida es resultado de encontrar al hombre correcto, que le provee y la cuida, sugiriendo que todas las mujeres desean ser mantenidas, pero no lo admiten abiertamente. Esta afirmación fue interpretada como una banalización de los desafíos económicos y una actitud privilegiada. Estas declaraciones provocaron la indignación de muchos internautas, quienes consideraron que la joven no comprende las verdaderas dificultades de la vida. Y el recomendado del día para hoy viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Y en España, un joven muestra cómo deben ponerle llave a un portero electrónico que tienen. El video del extraño equipo de alta tecnología instalado se hizo viral.
En las profundidades de la creatividad arquitectónica española, un usuario de TikTok conocido como Recadista compartió un video revelador que dejó a la comunidad de las redes sociales boquiabierta. El protagonista del clip es un portero eléctrico que desafía todas las convenciones al requerir el uso de una llave antes de que los visitantes puedan pulsar uno de sus timbres para contactar con los residentes. La razón detrás de esta singularidad no tardó en surgir en los comentarios del video. El usuario sugiere que el diseño pretende desalentar a los bromistas que tocan el timbre a altas horas de la noche. El video no tardó en hacerse viral, con una avalancha de comentarios de usuarios sorprendidos por el insólito portero eléctrico de España. Se volvió furor en las redes. La misma que esta, pero para que veáis. Curioso, ¿verdad? Ahí lo tenéis. Yo soy el primero que veo cerrado con llave. Y un ciclista iba recorriendo una calle y se dio cuenta de un insólito hecho. Un granjero prefirió regalar su cosecha antes de perderla. El ciclista profesional José María López documentó su travesía por un camino murciano, donde se encontró con un sorprendente panorama que describió como la triste realidad. López compartió con sus seguidores la impactante escena. Mirad lo que me he encontrado. Voy por un camino de Murcia. Hay un montón de limones que se regalan. Y son limones buenos. El ciclista explicó que los agricultores se ven obligados a cortar sus cosechas, ya que los limones se pagan solo a 10 céntimos. Una tarifa insuficiente para cubrir los costos de producción. Los cortas y los regalas para poder tener cosecha al año siguiente. El pobre agricultor lamentó describiendo la difícil situación que enfrentan estos trabajadores del campo. Ante la sugerencia de algunos usuarios de TikTok, quienes propusieron que la gente pagara algo de dinero por los limones para ayudar a los agricultores, López se unió a la causa. En un gesto solidario, el ciclista proporcionó la ubicación exacta del montón de limones. Triste, ¿eh? Saludos. Mujer grabó cómo una camilla se mueve aparentemente sola en un hospital. El video es escalofriante. En la grabación, que se volvió viral en las redes sociales, se puede apreciar cómo la camilla rueda por un pasillo del centro médico. Esto deja con los pelos de punta a cualquiera, manifestó la señora. Los internautas en las redes están entre el miedo y la incredulidad tras conocer el video de una camilla que supuestamente se mueve sola. El hecho, que ocurrió en el interior del Hospital San Martín de la Plata en Argentina, quedó grabado en un video que hoy genera debate. En las imágenes que fueron subidas a redes se aprecia el momento en el que una mujer capta una camilla que está a lo lejos. El lugar de la grabación no podía ser más lúgubre. Un pasillo largo, con paredes desgastadas y un techo a punto de caerse. Dirían algunos que era el escenario perfecto para una historia de terror. Y así fue, pues la camilla se seguía moviendo supuestamente sola ante la impávida mirada de la mujer, que no dejó de registrar todo con su cámara. Cuando todo parece calmarse, el elemento metálico se pega a la pared y empieza a acercarse a ella. Incluso la camilla, que aparentemente no era movida por nadie, le pasó por el lado. Solo se detuvo por una pared que estaba al otro lado del pasillo. Pero también trascendió que en ese hospital no hay ningún tipo de desnivel que haya ocasionado el insólito movimiento de la camilla. Además, algunos trabajadores manifiestan sentir ruidos extraños cuando cae la noche. Sin embargo, algunos internautas se tomaron la situación con humor, otros, los más racionales, aseguraron que el piso hay un desnivel. Y hasta aquí nuestra programación con el día de hoy. Agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes nos pueden seguir en Facebook en Primera Plana con Alejandra Forero. Mi nombre es Noemí Peña y para mí ha sido un placer. Continúen con la buena programación de Telearuba.